Las 9:18 para mí, un gusto poder platicar con el diputado de la Asamblea Nacional en Venezuela, con Omar González. Diputado, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días y muchas gracias por este contacto. Un saludo muy cordial al pueblo mexicano. ¿Qué lectura tiene de lo que vivimos pues hace ya algunos días en torno a este primer encuentro entre la oposición, entre el gobierno de Maduro? Pues francamente a veces parece más bien una dictadura. ¿Qué esperanzas, qué lecturas ve, diputado? Cuéntenos. El viernes pasado, los que están sentados allá en México firmaron un memorándum de entendimiento que es considerado por buena parte de la población venezolana como una estafa. Es decir, como una capitulación, una rendición a la lucha que por más de 20 años lleva el pueblo venezolano para conquistar o reconquistar su libertad. Una lucha que ha sembrado al país de presos políticos. Hay más de 9.000 procesados con medidas cautelares, restricciones de movilidad, de declarar, presos en sus casas, más de 300 civiles y militares en este momento presos, otros torturados, centenares de personas que han caído abatidas en estas luchas históricas que ha llevado el pueblo venezolano. Cuando la representación, que no es de la oposición venezolana, sino de 4 partidos que se autodenominan representantes de la oposición venezolana, llamados G4, son 4 partidos de los 200 y tantas organizaciones políticas y de la sociedad civil en Venezuela, se sentaron y reconocieron a Nicolás Maduro como y a sus representantes allá en México como legítimos representantes del gobierno venezolano. Cuando tenemos ya varios años señalando que es un usurpador, que no lo reconoce más de las 60 países, de las democracias más importantes del planeta, donde la inmensa mayoría de los venezolanos no reconoce porque es producto de un gigantesco fraude electoral cometido y de esas presiones, esos abusos que viene cometiendo toda tiranía. De manera que esto se ha convertido en una gran estafa, lamentablemente, y buena parte de la población venezolana ve con indiferencia lo que está sucediendo allá en México, ¿no? México, lamentablemente, su presidente no es neutral en esta difusión. Y esto es la repetición. Me refiero a Manuel López Obrador, quien pública y comunicacionalmente ha dicho su cercanía con la tiranía de Nicolás Maduro. Entonces, esto es la repetición de 14 negociaciones similares que ya se han repetido en los últimos años, unas en Barbados, otras en Oslo, otras en República Dominicana. Es decir, todo esto para oxigenar y tratar de legitimarse una dictadura, una tiranía cruel, bárbara, que ha destruido una de las economías más sólidas de América Latina, está convirtiendo en el país más pobre. Esa es la realidad que estamos percibiendo nosotros los venezolanos de lo que está sucediendo allá en México. Una farsa y pero aún una capitulación, porque son 4 partidos a final de cuentas importantes de la, entre comillas, oposición venezolana, pero una capitulación es prestarse a una pantomima, es prestarse a un teatro de esa oposición. Eso es lo que lamentablemente estamos observando. Cuando se firmó y reconociendo a Nicolás Maduro como y a sus representantes como gobierno nacional, se está rindiendo. Están entregando la lucha, porque el gobierno interino que preside Juan Guaidó, uno de sus motivos, su fundamento es precisamente la lucha contra la usurpación. Él está allí, al reconocer eso, está reconociendo que finalizó ese G4, los representantes de esos 4 partidos políticos le pusieron una lápida al gobierno de Juan Guaidó. Ahora el propio Maduro está reclamando activos del pueblo venezolano que están diseminados por el mundo entero. Activos como, por ejemplo, empresas Monómeros, que es la petroquímica más importante en Colombia, que es propiedad de los venezolanos. Está reclamando Citgo, que es una empresa que produce gasolina y lubricantes para toda la costa este de los Estados Unidos, y eso es propiedad de los venezolanos y está siendo manejada precisamente por representantes del gobierno interino de Juan Guaidó, y Maduro ahora aprovecha esta debilidad, esta estafa que se está cometiendo en México para reclamar que le devuelvan Citgo. Hay depósitos en bancos diseminados por el mundo entero
Por ejemplo, hay más de 10 toneladas de oro depositados en las bóvedas de los bancos británicos que no se lo han entregado a Nicolás Maduro, sino que están reservados para los venezolanos. Hay depósitos de miles de millones de dólares en Portugal que también está reclamando Maduro. Y ahora con la firma de este documento dice, bueno, que ahora ellos reconocen que es el gobierno legítimo, el de Venezuela, y está reclamando esos activos. Sin hablar de las infraestructuras físicas que también están en el mundo entero, desde las embajadas para abajo. Entonces esto es una traición al pueblo venezolano, lo que está pasando allá. Dígame algo. Lo está percibiendo la inmensa mayoría de los venezolanos. Dígame algo, diputado. Estoy platicando con el diputado de la Asamblea Nacional en Venezuela, en oposición evidentemente con Omar González. Esto inició en Noruega, ¿no? O sea, la idea era que hubiese ahí un actor que se antoja un poco más objetivo del que puede ser México, que era Noruega. ¿Por qué terminó en México? Se cortó la comunicación. Chin. Bueno, a ver si podemos recuperar la comunicación. Esto curiosamente llega a suceder cuando hablamos de temas de Venezuela. No sé por qué, pero bueno, nos llega a pasar más o menos frecuentemente. Ya teníamos un rato que no tocábamos Venezuela, como un año que no entrábamos ahí al asunto. La última vez que entramos con mayor profundidad fue cuando la crisis de Juan Guaidó, cuando el no reconocimiento de varios países, más de 100 países, que no reconocen a Nicolás Maduro como presidente porque las elecciones son una verdadera farsa, que consideran que es una dictadura lo que sucede con Nicolás Maduro, pero pues que de pronto pasan estas cosas. A ver si podemos recuperar la comunicación con el diputado Omar González de la Asamblea Nacional allá en Venezuela, porque ¡pac!, de repente se cortó la comunicación. Híjole, ya en el fondo es distinto. Perdóneme, diputado, se nos corta la comunicación. Le preguntaba a usted, esto iniciaba en Noruega, la búsqueda de un diálogo iniciaba la idea en Noruega. ¿Por qué termina en México? Bueno, efectivamente el Reino de Noruega ha estado desde hace muchos años tratando de mediar para encontrar una solución política a la terrible crisis que vive Venezuela. El Reino de Noruega ha impulsado las últimas negociaciones, de las cuales se ha reído el tirano Nicolás Maduro. Fue la que auspició la reunión de Barbados, que sirvió, bueno, para pasarla bien a algunos representantes de la oposición y del régimen, unas semanas en Barbados, en este paraíso caribeño. Igualmente hizo un intento para una reunión similar, que en efecto se realizó en Oslo, en su capital, e incluso en República Dominicana, entre Margarita y Margarita, fueron conversando y ganaron tiempo los tiranos, los que tienen arruinada Venezuela. Es decir, la estrategia no es otra que ganar tiempo. Aquí se sentaron a dialogar, firmaron un memorándum de entendimiento, pospusieron a continuación de esto para el día 3 de septiembre, y así van a alargar. No se extrañe que esto dure 6, 8, 10 meses, sí. Y mientras tanto el pueblo venezolano sufriendo de la violencia, de la presencia de paramilitares colombianos que tienen tomado buena parte del territorio nacional, grupos terroristas como Hamas, Hezbollah, Fuerza Quds, que operan de nuestro territorio, además de bandas que aquí en Venezuela llaman colectivos que tienen azotada a la población. Por si fuera poco, también hay los carteles de droga más importantes del mundo, tienen su asiento también en Venezuela en este momento. Que lo utilizan en Venezuela, el país entero, como un puente para inundar de droga a Estados Unidos, a las islas del Caribe y a Europa. Es decir, ese padecimiento sigue mientras están sentados allá, los conversando, un diálogo interminable, así como también, desde luego, el hambre, una población que tiene el 80% en situación de pobreza, la falta de alimentos, y Venezuela en este momento es el país con el menor número de vacunados de todo el continente americano. Es decir, que esta situación de calamidad que vive el pueblo venezolano, que ha impulsado a más de 6 millones de compatriotas a un éxodo que no tiene precedentes, bueno, continúa mientras ellos ganan tiempo y se siguen entronizando en el poder para seguir sometiendo desde aquí impulsando la doctrina socialista, que al fin y al cabo es lo que impulsa el grupo de Sao Paulo, el propio grupo de Puebla, de allá de México, para expandir
el socialismo y el comunismo por el resto del continente. Tocamos madera, esperemos que no, pero bueno, sí hay quien lo quiere hacer y hay quien pinta a Venezuela aquí en este país como si fuese prácticamente una panacea, un paraíso socialista. Habrá que ver cuando tengas hambre, habrá que ver cuando te arresten por decir algo. Yo estaría súper preso en Venezuela por los comentarios o por las cosas que tuiteamos o por las cosas que decimos en los distintos medios de comunicación. Digo, si les gusta tanto de Venezuela, ¿por qué será que no se van a vivir allá a Venezuela, no? Muchos de los partidarios de este régimen dictatorial. Yo terminaría preguntándole esto, diputado. ¿Qué pasa con el diálogo? Si ya no hay diálogo, porque cada vez hay menos posibilidad de diálogo, pues la salida empieza a parecer violenta. ¿Cuál es la tiranía? ¿Cuál es el fin de esta tiranía? ¿Por dónde tendría que pasar? Efectivamente, Venezuela tiene en este momento frente a sí la elevadísima responsabilidad de buscar una salida. Ya Venezuela lo ha conseguido, lo ha logrado. En el año 2002, el pueblo venezolano, en históricas movilizaciones, lograron sacar del poder a Hugo Chávez. Luego fue traicionado el pueblo venezolano por negociaciones de quienes, algunos de los que estaban dirigiendo o estaban al frente de estas movilizaciones. Intereses que fueron infiltrados y dieron al traste con este derrocamiento contra el dictador, quien había tenido una legitimidad de origen, porque Hugo Chávez sí fue electo en unos comicios y la mayoría votó por él, pero esa legitimidad de origen la perdió en el transcurso del tiempo cuando se modificó la Constitución y se hizo permanente su presidencia, ¿no? Una presidencia indefinida. La gente lo sorprendió, pero en todo caso el pueblo venezolano logró su derrocamiento. Esa fuerza es lo que se necesita en este momento para sacar a Maduro y su camarilla. Desde luego también necesitamos el apoyo de la comunidad internacional. No como una gente que trata de banalizar, que estamos pidiendo que lleguen los marines americanos. No. La justicia internacional es una de las fórmulas. Fíjese usted que la Corte Penal Internacional ya públicamente anunció que efectivamente hay pruebas determinantes de los crímenes de lesa humanidad que ha cometido Nicolás Maduro. En consecuencia, es probable que en los próximos meses tengamos a un Nicolás Maduro enjuiciado por la Corte Penal Internacional. Hay evidentes muestras y demostraciones y pruebas de que están vinculados con el narcotráfico, que están vinculados con el terrorismo. Es decir, la justicia internacional forma parte de ese abanico de posibilidades que la comunidad internacional puede ayudar al pueblo venezolano. Desde luego la primera responsabilidad es nuestra y estamos dispuestos. Claro. No ha habido un solo día en que los venezolanos no hayan luchado por su libertad y seguimos en esto hasta alcanzar el objetivo, ver libre a Venezuela. Omar González, diputado en Venezuela, le mandamos un abrazo, gracias por la comunicación y pues cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias. Un saludo muy cordial a todos ustedes. Igualmente es un diputado opositor, obviamente, allá en la Asamblea Nacional de Venezuela.